Estimados profesores y compañeros, mi nombre es Stephanie Cruz y vamos a estar conversando sobre dos temas sumamente importantes en la docencia, como son la curiosidad y el pensamiento crítico. La curiosidad es ese interés genuino e innato que tenemos todos los seres humanos de que cuando algo nos llama la atención, deseamos aprender más y más de este. La curiosidad se convierte pues en un impulso, en una motivación tanto de aprender como de experimentar nuevas cosas. La curiosidad en la docencia. La curiosidad es un motor fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes y docentes. En lugar de simplemente ser un rasgo de la personalidad, puede ser cultivado y utilizado como una poderosa herramienta pedagógica para impulsar el deseo de saber. Para incentivar la curiosidad, es importante que, bueno, viéndolo desde el punto de vista como docente, es ver más allá de que el estudiante tenga que adivinar las preguntas, sino que más bien se pueda crear situaciones pedagógicas en donde emerjan diferentes conceptos, también se tome conciencia en donde existan contradicciones, la posibilidad de confrontación de diferentes opiniones y se incite a la búsqueda y la acción. La práctica demuestra que no solamente debemos conformarnos con el primer grado de análisis y este tipo de situaciones pues potencian ver un poco más allá. Importancia de la curiosidad del docente. Mejora la práctica educativa, fomenta la creatividad y la innovación, inspira la curiosidad de los estudiantes, aumenta la motivación y la pasión, promueve el aprendizaje constante y fortalece las habilidades de resolución de problemas. Un docente curioso. Bueno, según el pedagogo Paulo Freire, en su obra Pedagogía de la Autonomía, la curiosidad no solamente es importante para el estudiante, sino que esta es valiosa tanto para el alumno como para el educador. Y el docente que también se mantiene curioso puede aprender mientras enseña. ¿Qué es la curiosidad ingenua y la curiosidad epistémica y qué tiene que ver con la docencia? Pues bueno, la curiosidad ingenua es aquella en donde solamente algo nos dio curiosidad, nos dijeron el concepto de qué era y lo dejamos ahí. No fue algo como más sofisticado o más profundo. Al contrario de lo que es la curiosidad epistémica, en donde ya es un deseo profundo de adquirir el conocimiento, en donde queremos comprender los conceptos, resolver los problemas, ¿verdad? Y que todo sea de forma más reflexiva y rigurosa. La curiosidad epistémica que seduce al docente en el arte, perdón, de aprender es un atributo de forma de vida y se relaciona con la naturaleza ética de las prácticas educativas. Un maestro curioso no solamente está abierto a nuevos conocimientos, sino que inspira a sus alumnos a explorar, a cuestionar y a desarrollar su propio pensamiento crítico. Y con esto pasamos al tema de pensamiento crítico en el cual esta es la capacidad de plantear preguntas, identificar supuestos, los hechos, ver qué está detrás de lo que solo se ve a simple vista, de que podamos cuestionar y reflexionar más a fondo de un tema. Pensar críticamente no es solo generar ideas, sino que más bien estas podamos comprenderlas de una forma en que las examinemos, veamos los argumentos, los supuestos, las evidencias, la credibilidad de la fuente, y llegar a conclusiones sobre las mismas, en donde podamos pensar por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones. El desarrollo de esta habilidad para la parte de docencia o la parte escolar es generar las condiciones para aprender a aprender, en donde los estudiantes lleguen a adquirir una autonomía intelectual. La educación que promueva un pensamiento crítico y flexible en una sociedad, pues crea democracia, crea más libertad, derechos humanos y promueve la cultura de paz. El desarrollo de estabilidad
ayuda a que los estudiantes puedan investigar por su propia cuenta de manera más objetiva, más crítica e independiente. Y además les permite trabajar mejor en equipo, lograr conciliar distintos puntos de vista, llegar a acuerdos sobre qué solución implementar ante algún problema. Y por acá tenemos un ejemplo de cómo como docente podemos incentivar el pensamiento crítico en los alumnos. Que bueno, por acá en resumen, la actividad que les voy a mostrar es para que los y las estudiantes se planteen la necesidad de cuestionar la información que reciben. En esto, bueno, el ejercicio en la parte A, que es observar las imágenes, las primeras dos personas indican que acaban de ver un video en donde dice que habrá un gran terremoto que va a destruir la ciudad y que les dio miedo. Por el contrario, las segundas personas indican que no están seguras de que los terremotos se puedan predecir y que hay que investigar un poco más sobre el tema para estar seguros. El segundo punto, si usted como alumno fuera parte de la conversación, ¿qué comentario haría? Y por último, ¿cuál de los personajes aplica el pensamiento crítico? Y expliquen el por qué lo hace y por qué no lo hace el otro. ¿Qué creamos con esto? Que los estudiantes logren diferenciar entre un pensamiento basado en suposiciones y un pensamiento crítico, el cual, ¿verdad?, ya tiene argumentos, es de manera analizada más profunda y reflexiva la información. Y que los estudiantes puedan expresarse de forma libre, en donde no hay respuestas incorrectas, sino que lo que hagan es que reflexionen de la información que reciben. Ahondando un poco más sobre el tema, les voy a dejar un fragmento de una charla de José Carlos Ruiz, en donde también habla de cómo fomentar el pensamiento crítico. Meses donde se trabajó mucho ese proceso, el asombro que se está perdiendo, porque con la sobreestimulación y la exposición que tienen a las imágenes, el asombro cada vez más complicado, que se asombren por nada, y cuando se asombra, nuestra obsesión era, asómbrate por lo cotidiano, vamos a trabajar el asombro de las cosas cotidianas, que es lo más complicado, hay que teledirigir el asombro a la curiosidad, y de la curiosidad hay que llegar al cuestionamiento, es decir, es un proceso de 3 pasos. Si no llegas al cuestionamiento, te quedas en la curiosidad y tampoco soluciona nada. Así es que aprender a pensar era que ellos aprendieran a analizar. Y a mí personalmente me preocupa mucho el análisis crítico visual, porque su mundo está rodeado de pantallas y de imágenes. Así es que les ponía estas diapositivas. Empezábamos con esta, con todos los niveles, con los niños de 6 años, de 8, de 15, y yo lo hice en la universidad, ¿vale? Con mis profesores futuros de máster. Con ellos tienen ya 20, 25, 30, y luego también trabajé esto con docentes. Y les decía, bueno, en esa fotografía tenéis un minuto para mirar y tenéis que elaborar una pregunta, la que os venga a la cabeza. Vamos a apuntar todas las preguntas, las que os vienen a la cabeza, y luego vamos a debatir cuáles os parecen las más interesantes. 3. Elegís 3 y luego vamos a contestarlas, las que os parezcan más interesantes. De manera que cuando comenzamos el ejercicio, estas eran las preguntas que se votaron en una clase de 11 años, creo que era quinto de primaria, o de 12, sexto de primaria. Yo no lo hice, ¿vale? Yo esto se lo di a maestros que estaban interesados, que semanalmente dedicaron 45 minutos a ejercicio de pensamiento crítico durante un año, que se dice pronto. Fecha, 17 del 10, 17, acabamos de empezar el curso. Y estas son las preguntas cuando tú ves esta fotografía. Pero es que se lo ponía a los profesores de instituto cuando hacíamos la formación y tampoco había mucha más diferencia en el modelo de preguntas. Una cosa que descubrí que me sorprendió mucho es que a partir de los 12, 13, 14 años, la capacidad de realizar buenas preguntas, de cuestionarse la realidad, es muy similar. Es como si no progresara. Es decir, es como si nos hubiéramos quedado estancados a la hora de hacer alguna pregunta. Porque se pelean, obviamente estás viendo la pelea. Segunda, porque hay gente mirando allá arriba. Y tercera, porque la policía no interviene. Bueno, pues después de trabajar, insisto, 7 meses. 7, no son 2 semanas, no es un ejercicio en casa, no son 7 meses. La capacidad de análisis visual, de intentar decir cómo es una fotografía, cuáles son los focos de atención que tienes que poner, qué líneas temáticas hay de fondo, esos mismos niños les volvimos a poner esta diapositiva, habían pasado ya muchos ejercicios de por medio, y las preguntas son otro mundo. Otro mundo. ¿Qué provoca que a las personas les guste observar la pelea? Ya no hay ni una sola pregunta, daros cuenta que comience por un porqué. Ya no interesa el porqué, vamos a los temas de fondo, es decir, vamos a excavar, vamos a rebuscar y vamos a las líneas temáticas. Esto significa que el cuestionamiento se puede trabajar a la hora de profundizar el análisis crítico de la realidad. Realizar una buena pregunta es tener esa capacidad de desglosar no solamente las obviedades que ves, sino de ir a lo que pasa después. Con esto me gustaría finalizar, que bueno,
Tanto la curiosidad como el pensamiento crítico van de la mano y un docente que demuestre su propia curiosidad y su propio pensamiento crítico, explora activamente las ideas y desafía a los estudiantes a pensar de forma más profunda, se convierte en un modelo a seguir, inspirando un sentido de asombro y de exploración de por vida. Y eso pues es lo que queremos, ¿verdad? Dejar una huella en las personas con esto. Así que les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.